Buenas tardes, que el Señor los bendiga. La última vez que tuve el privilegio de hablarle a la iglesia, ¿recuerdan acerca de qué hablamos? ¿Pregunta abierta? Sí y no. Bueno, en parte. ¿De Elías? Ajá. De Elías, de cómo ser un hombre de Dios. Nuevamente, en esta tarde vamos a retomar al profeta Elías. Vamos a ir a al primer libro de los Reyes, a capítulo 17, versos 8 y 9. Y veíamos que la clase pasada, de cómo ser un hombre de Dios, Elías estaba en Kerit. Kerit, un vocablo en hebreo que significa sharat, que quiere decir cortar o tronchar, como se corta la madera. Pero en este caso, Elías, siendo un vocero, recibe un entrenamiento avanzado en Sarepta. Vamos a ir al pasaje que mencioné en Primera de Reyes, capítulo 17, versos 8 y 9, que dice más o menos de esta manera. 8 y 9, dice el 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Si podemos ver o si podemos capturar algunos términos muy sofisticados, podemos rescatar el término de Sarepta, que no es muy común entre nuestro diálogo. Bueno, pues Sarepta proviene del hebreo, el cual como verbo significa fundirse o derretirse. Sarepta es el término en hebreo que se utiliza para Sarepta. En el sustantivo, el cual es el personaje que ejerce la acción, significa tres cosas. Significa crisol, significa prueba o significa tribulación. Entonces vemos que tanto en el verbo como en el sustantivo podemos ver que vendría ejerciendo una cierta presión sobre un cristal. Bueno, pues Sarepta fue un antiquísimo quiere decir, es el superlativo de antiguo. Es un antiquísimo, o fue un antiquísimo puerto fenicio situado entre Tiro y Sidón. Aquí vemos que el escritor dice Sarepta de Sidón, así que estaba en medio de Tiro y de lo que era Sidón, pero era anexado a Sidón. Estas ciudades ejercían dominio sobre Sarepta. Sus principales productos parecen haber sido, y reitero, el vidrio y la púrpura. El vidrio, pues, una definición que encontré, es una sustancia frágil, duro, de brillo especial, por lo general transparente. Según la tradición griega, la industria del vidrio tuvo origen en Fenicia, en donde Elías iba a morar. Los hebreos sin duda conocían el arte de elaborar, de pulir y cortar el vidrio. Eran básicamente unos eruditos en cuanto al vidrio, pero no eran tan solo unos eruditos, sino que eran muy rudimentarios en cuanto a lo que vendría siendo la producción de vidrio. Bueno, pues enfocándole un poco a lo que vendría siendo el profeta, para Elías, Sarepta, para Elías sería un Sarepta, o se hace un crisol o una prueba, un lugar designado por Dios para refinarlo, para pulirlo, para quitarle todas las impurezas, o para marcar una gran diferencia en el resto de su vida. Fue así como el Señor estuviese diciendo a su siervo: primero te llevé a Kerit a cortarte a sharat, que es el término en hebreo, a cortarte por el gusto de la notoriedad, para hacerte más humilde, para quitarte la visibilidad pública, donde pudiera bajarte los humos, donde pudiera reducirte a un hombre que tiene confianza en mí como tu Señor. Vemos que en Sarepta, ahora Elías iba a poner, o más bien iba a estar boca arriba al horno, e iba a ser fundido por lo que vendría siendo el crisol, o más bien, él vendría siendo el crisol.
de modo que él pudiera moldearse mucho más exactamente en la clase de hombre que el Señor necesita para cumplir sus propósitos. Bueno, eso como que no tiene forma morfa, pero eso es básicamente un crisol o un objeto que se utiliza para llevar ciertos contenidos, como lo es el oro, como lo es la plata, como lo es el bronce. Es nada más un recurso visual, no tiene casi nada que ver con eso que estamos hablando. Pero enfocándolo un punto más subjetivo hacia nosotros cuando caminamos con Dios, o más bien nosotros que estamos caminando con Dios, sea hace poco tiempo, sea hace mucho, por lo general vemos que las pruebas vienen a menudo una tras otra, tras otra, o sería más preciso decir que efectivamente el 100% vienen una tras otra. Pero no se preocupe, o más bien no se asuste, por lo general las pruebas son de origen preparatorio. Las pruebas no se limitan a 2, sino que cada vez se van multiplicando. Tan pronto como usted como yo salimos de una severa prueba, pensando en, muy bien, salí de esta, automáticamente entra en otra, donde las llamas son más calientes, donde el sarepta es peor. Las pruebas severas siempre nos dan un carácter más semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que se le hace a un crisol, eso es lo que ejerce un horno, saca todas las impurezas a la superficie a fin de que puedan ser quitadas, dejando una mayor pureza. Una vez que estas impurezas son quitadas, se le da forma morfa al metal extremadamente caliente y ahora suave, poniéndolo en grandes prensas y golpeando por una serie de martillos. A pesar de que Elías, como siervo, estaba sufriendo el calor del fuego, Dios no se olvidó de él. Y para esto he designado 3 puntos de por qué Dios no se ha olvidado de él y del por qué Dios no se olvida de nosotros. Punto número 1, y lo podemos ver en Isaías, nada más por encima. Recordemos que Elías estaba grabado en las palmas de las manos de nuestro Señor. Ojo que aquí viene lo que es el antropomorfismo y que pues nosotros desconocemos cómo es el espíritu y bueno, cómo es la forma del espíritu, así que estamos grabados en las palmas de nuestro Dios. Esto lo podemos ver en Isaías 49, verso 16. Punto número 2, Dios sabe dónde está Elías, ya que la palabra de Dios, o más bien la palabra de Jehová, vino a Elías, no al revés. Número 3, Dios sabe dónde está yendo Elías, al igual que pues contemporáneamente Isaías 41:10. Bueno, no me voy a dar la tarea de ver el versículo, pero básicamente Dios sabe hacia dónde estamos yendo nosotros y hacia dónde va Elías. Bueno, pues geográficamente, si cambiamos de diapositiva, podemos ver el área geográfica ahí está. Podemos ver el área geográfica de aquellos tiempos. Vemos a Tisbe, de donde salió nuestro profeta, donde salió el profeta Elías. Vemos que va más al sur, al torrente de Kerit, cerca del Jordán, cosa que Dios le había dicho a Elías que fuera a Kerit. Y ahora, en este entrenamiento avanzado que iba a tener Elías, le dijo que fuera a Sarepta, al crisol. Entonces, tres palabras son las que le dice Dios a Elías. Le dice: levántate, ve a Sarepta y habita allí. Eso, si podemos nuevamente capturar verbos o términos que llamen la atención, podemos rescatar nuevamente 3, el cual es levántate, levantarse, ir, ve o habita allí. En cuanto al levántate, es fácil. Al fin y al cabo, para el profeta fue fácil, ya que
dejar el arroyo seco como lo fue Kerit, pues no había duda alguna dejar un arroyo seco por ir a mejores condiciones como lo eran los nómadas. En el término B, un cambio de escenario para el profeta Elías no estaría nada mal. Sin embargo, pues no sería un poco agradable cambiar de escenario de Kerit a Sarepta. Pero el obstáculo viene en el habita allí. Es ahí donde se presenta el dilema. Algunos de nosotros podemos estar dispuestos a pasar por un periodo de prueba temporal, pero un periodo de prueba muy, muy corto como lo son horas, como lo son días, como lo son semanas, pero habitar allí, pues no teniendo un tiempo definido, eso sí como que nos puede asustar. Entonces, Jehová le dice, habita allí, el cual era un obstáculo muy de gran magnitud para Elías. Pasando a otro tema, ¿recuerda cuál fue la primera orden de Dios a Elías? Pregunta abierta. ¿En qué? ¿No? ¿Nadie? ¿También? Bueno, pues la primera orden que le iba a dar, o que le dio, era que iba a vivir junto al arroyo. Pero ahora Dios le dice al profeta, ve a Sarepta y habita allí. Otra vez va a cambiar de escenario y va a habitar en otro lugar muy desconocido para el profeta. Cuando Dios le dijo esto, Elías se encontraba en Sharat, en Kerit, que estaba en algún lugar del río Jordán. Sarepta de Sidón estaba ubicada muy lejos al occidente, como lo podemos ver ahí, sobre la costa del Mediterráneo, a una distancia de por lo menos 160 kilómetros de Kerit a Sarepta. Esto significaba una larga caminata a través de un territorio abierto, un territorio desprotegido, en el que Elías era un hombre buscado. Recordemos que Acab era el rey de Israel, el rey del norte, el cual pues era el séptimo rey. Y pues si podemos deducir un poco, o si podemos especular un poco, Acab le había puesto precio a la cabeza de Elías, o más bien lo estaba buscando. El rey Acab estaba buscando por toda la nación a nuestro profeta, el profeta Elías. Por consiguiente, o por así decirlo, pues le había puesto precio a la cabeza del profeta. Elías tuvo de inmediato, o más bien tuvo que poner su confianza plena en Dios durante el trayecto de 160 kilómetros de Kerit a Sarepta. Y aquí es donde quiero entrar de lleno al tema, en la siguiente diapositiva, cuando Elías por fin llega a Sarepta, en ese mismo capítulo, en los versos 10 y 11, dice: entonces él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él, refiriéndose al profeta, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Relata el 11, y yendo ella a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Cuando Elías arribó a Sarepta, enfrentó dos pruebas, la cual la primera es la prueba de las primeras impresiones, y esta prueba consiste en que no debemos subestimar las primeras impresiones porque frecuentemente constituyen a una prueba. Elías, pues en el transcurso, en el largo camino de 160 kilómetros, Elías se estaba muriendo de sed. El arroyo de Kerit se había secado, luego hizo este gran trayecto a través de un territorio seco, estéril como lo es el desierto, y en el momento en el que llegó a su destino, quería agua con desesperación. En la puerta de la ciudad había una viuda. Ajá, esa debía ser la viuda que iba a proveer para él, lo cual le dice: por favor, dame un poco de agua. Y cuando lo hagas, ¿podrías darme un poco de pan también? En el verso 12, vamos a leerlo, dice: ella respondió: vive Jehová tu Dios, no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en una tinaja
y un poco de aceite en una botella, y he aquí que estaba recogiendo un par de leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, a fin de que comamos y muramos. ¡Qué sorpresa tan grande para el profeta! Y sí, bienvenido a Sarepta, Elías. Esta es la persona que iba a alimentarte. Elías había estado en Kerit y se esperaba que tuviese más provisión en Sarepta. Por algo Dios lo llama de un lugar a otro. Pero es esa primera impresión que sugiere lo contrario. En vez de conseguir más, inversamente iba a conseguir menos. Quizás no se iba a morir de sed, pero al menos se iba a morir de hambre. Pregunta: ¿ha sido usted cegado alguna vez por las primeras impresiones? No me conteste, analícelo, reflexiónelo. Para la segunda pregunta: quizás para aceptar nuevos retos o nuevos cambios, ¿has sido cegado por las primeras impresiones? Siendo no, es que... no, todavía eso no. Ok, para aceptar nuevos retos y nuevos cambios, pero de pronto a usted las cosas como las planeó le salen diferentes. No salen diferentes, sino peores. Elías arribó a Sarepta y lo único que encontró fue una viuda que estaba buscando leña para poder hacer fuego, preparar su última comida y luego morir. Qué frustración tan grande para un viaje tan largo y tan penoso. Eso nos conlleva a la segunda prueba por la que pasó Elías, el cual es la prueba de las imposibilidades físicas. Elías estaba ahora en un dilema humano, desde cualquier perspectiva, pero lo bueno que él vio más allá de la dificultad. Manejó el problema con fe y no con temor. Elías había decidido que esa frustrante primera impresión no lo iba a poner mal, ya que la viuda tenía puestos los ojos en la tinaja, en el puñado de harina, en una minúscula cantidad de aceite y lo que estaba recogiendo cuando llega Elías, en un par de leños. Pero Elías se llenó de valor y se concentró en las posibilidades. ¿Por qué pudo hacerlo? ¿Por qué pudo centrarse más en la fe que en el temor? Bueno, si recordamos el tema pasado, el de hombre de Dios, la pregunta al por qué es porque él estaba aflorando el hombre de Dios en su interior. Había estado en Kerit, había estado en la prueba de la fidelidad de Dios, había sobrevivido al arroyo que se había secado, había obedecido a Dios sin vacilación y había caminado hasta Sarepta, una caminata muy, muy larga, un trazo muy largo. Pero cuando Elías vio que no quedaba harina, que no quedaba aceite, casi con encogecimiento de hombros, dijo, parafraseando los versos: eso no es problema para Dios, entra a tu casa y prepara esas tortas para ti y también para tu hijo. Luego le dijo el por qué. Escuchemos sus confiadas palabras de fe en el verso 14 del mismo capítulo, el cual dice así: la harina de la tinaja no se acabará y el aceite de la botella no faltará hasta que el día en que Jehová dé lluvia, dé del verbo dar, no de la preposición, dé lluvia sobre la superficie de la tierra. Y eso nos conlleva una gran promesa, ya que esa mujer había mirado a Elías, a ese hombre fatigado, a ese hombre polvoriento, a ese extraño, lo debió haber visto de una forma con asombro, perplejo al oír esas palabras que la viuda nunca antes había escuchado. Lo que nos conlleva a una siguiente pregunta: ¿ha estado usted alguna vez en presencia de una persona de fe? Lo que nos conlleva nuevamente a la segunda pregunta: ¿ha estado usted alguna vez en contacto con hombres y mujeres de fe a tal grado de que no existe en su vocabulario la palabra imposible? De ser así, usted hace muy bien. De no ser así, usted busque las palabras, o más bien busque las almas intrépidas, porque necesitamos de esas personas en nuestra vida. Necesitamos que nos contagien de ese vocabulario carente de la palabra fe. Esa viuda que estaba
en la puerta de Sarepta, escuchó a Elías boquiabierta y consideró que ella no volvía a ser la misma persona al escuchar la palabra de Jehová por medio de Elías. Fue para ella la lección que él ya había aprendido, la obediencia fiel en el cual Dios le había dicho en Kerit, ve, y él fue. Ahora Elías la contagia y le dice a la mujer que ponga en práctica la misma clase de obediencia que él recibió en el arroyo, el cual pues es ve y haz. En los versos 15 y 16 dice así: entonces ella fue e hizo. Ahí vemos la práctica que Elías había tomado. Dice entonces, ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y comieron él, ella y su familia, el cual fue su hijo. Comieron por mucho tiempo. La harina de la tinaja no se acabó, ni faltó el aceite de la botella, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Como respuesta, ella fue e hizo. Eso es lo que más le llama la obediencia, o es lo que se le llama a la obediencia en su forma más sencilla. La obediencia del hombre y la fidelidad de Dios son una buena combinación que obra milagros. Leamos esto una y otra vez, que en medio de la prueba más severa, Elías y la viuda obedecieron. Reitero, la fidelidad y la obediencia son una buena combinación, y aquí lo estamos viendo. Dios, o más bien, Elías y la viuda obedecieron, y Dios produjo el milagro, el cual fue que la tinaja de harina jamás estuvo vacía, y la botella de aceite jamás estuvo seca en Sarepta. Qué emocionante debería ser para ellos el haber visto los milagros de Dios de una forma literal. Para esa mujer y su hijo, al sentarse a la mesa y comerse esas milagrosas tortas, la viuda se encontró con Dios en la cocina, miró la tinaja y vio la harina, miró la botella y halló el aceite. La última vez que había buscado en la despensa, apenas había lo suficiente para preparar un poco de comida antes de que llegara Elías. Pero ahora, cada día y noche, día tras día, alababa a Dios por su provisión de aceite y de harina. Ahora bien, esto no significa que la mujer y su hijo tuvieron todo lo que deseaban, pero sí todo lo que necesitaban. Cuando nosotros hemos llegado al límite de nuestros recursos, Dios dice no a nuestros deseos, pero sí a nuestras necesidades. Debemos considerarnos más que satisfechos, y después de estudiar lo que aconteció en la vida del profeta, esto fue el clímax en la preparación avanzada de Elías como hombre de Dios. Entonces, y bueno, ya para concluir, en la siguiente diapositiva vemos unas lecciones las cuales son dignas de reflexión. Nada más puse 3. Me di la tarea de resaltar las palabras clave, y el primer punto es: la dirección de Dios es muchas veces sorprendente. No se trata de explicarla, ya que si Dios hace que tanto usted como yo vayamos a Sarepta, al crisol, a derretirnos, a fundirnos, no trate de hallar la explicación. Vaya simplemente, y si Dios lo coloca en una situación difícil, como a todos nosotros, y siente su paz, no trate de explicársela. Si Dios lo coloca en una situación difícil y no siente su paz, ahí sí, trate de explicársela. Ni tampoco nosotros como humanos tendemos a salir muchas veces de manera inoportuna en muchas de las pruebas. Así que no tratemos de huir de ellas, ni tratemos de movernos de la prueba, sino que mantengámonos en el Sarepta, en nuestro crisol. Punto número 2. Las promesas de Dios dependen a menudo de la obediencia. No ignore
la parte que le corresponde tanto a usted como a mí. Elías, levántate y ve, es lo que le dijo Dios. Entonces Elías, por consiguiente, fue e hizo. Elías se levantó y fue. Y Elías también le dijo a la mujer, entra y prepara la comida. Entonces ella fue y preparó el platillo. El resultado de nuestra obediencia es a menudo una promesa cumplida. Cuando las promesas tienen condiciones, nuestra obediencia procede a la provisión de Dios. Punto número 3. La provisión de Dios es muchas veces solo lo suficiente. No deje de agradecérselo, no cese de dar gracias por ello. Tal vez el potencial de usted, o como yo, no está bien explotado como lo son sus capacidades. No tiene cargos laborales como usted lo había planeado, pero la provisión de Dios es más que suficiente. Es sencillamente suficiente. Si usted dilata su gratitud hasta que todos sus sueños se vean cumplidos, puede convertirse fácilmente en un cristiano caprichoso y malhumorado, esperando tener cada vez más y más. Esa diferencia entre tener más y más, pues es lo que nos diferencia en la especie humana como en las demás especies, el querer cada vez un extra a lo que estamos dispuestos a que nos den. El estar satisfechos y agradecidos es una virtud muy necesaria hoy en esta cultura de lo que nosotros llamamos el consumismo. Tan pronto como el Señor ve su imagen en usted, como usted se refleja, o más bien como Él se refleja, el horno se enfría y usted está preparado para la siguiente serie de acontecimientos que Él ha planeado para usted. Recordemos que Elías va a Kerit y luego va a Sarepta y más adelante va al Monte Carmelo con los profetas de Baal a encararlos. Caminándole un poco más a Jesucristo, es que el ungido de Dios, nuestro Señor, se enfrentó a la prueba máxima, se enfrentó a un Sarepta muy ardiente cuando fue a la cruz. Él no luchó, Él no escatimó contra la voluntad de Dios, sino que Él aceptó y dijo, bueno, y aquí voy a citar a Hebreos 10:9. Vamos ahí a Hebreos capítulo 10, verso 9. Y dice de la siguiente manera: heme aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, y quita lo primero para establecer lo último. Sí, el ungido de Dios se enfrentó a la prueba máxima, al fuego, cuando fue a la cruz del Calvario, y no se opuso ante la voluntad de Dios, sino que la aceptó. No estamos agradecidos nosotros de que Él no haya tirado la toalla o de que no haya retrocedido. Él se mantuvo firme hasta el fin. Eso es porque nos regocijamos por su obra acabada en el Calvario. Recuerde del entrenamiento que recibió Elías en Sarepta, en el crisol. No solo es posible, sino también probable que la mayoría de nosotros hayamos pasado por este crisol en algún momento de nuestra vida. Si hemos estado en Kerit y hemos andado hasta Sarepta, como lo es el andar cristiano, todo esto es parte de un plan de Dios. Nunca olvidemos que Jesucristo fue un varón de dolores y experimentado en sufrimiento, como le dice Isaías 53, ya que jamás podremos ser como Él sin antes pasar por el crisol. En la peregrinación y preparación cristiana de la fe hacia la madurez, todos los caminos van de Kerit a Sarepta, van de ser cortado a llegar a ser un crisol.